¿Cree usted en la brujería? La brujería es considerada la acción que muchas personas realizan a causa de la desesperación o de encontrarse en una situación sobre la cual ya no tienen control alguno, por medio de rituales o ciertos conjuros, ya sea para causar daño a otras personas, ganando así sus propios intereses o logrando así aquellas acciones que le interesan a la persona. En esta ocasión, quiero compartirle diferentes historias relacionadas con este tema específicamente. Y sin más que decir, comenzamos. Mi nombre es Briseida del Toro. Quiero compartirles algo que me sucedió cuando tenía alrededor de 17 años. En ese entonces yo trabajaba de mesera y tenía una compañera a la cual yo veía como una amiga. Resulta que yo me cambié de lugar de trabajo, pero siempre como mesera. Y así de la nada un día empecé a sentir como si me iba a morir. Era como sentir un dolor muy fuerte, una tristeza grande, como una depresión muy marcada, así de la nada, de repente. Recuerdo que le oraba a Dios y le preguntaba si ya era mi hora y que si me iba a morir, le pedía que me ayudara y me diera más tiempo, porque no estaba lista. Es que realmente era algo horrible, como un presentimiento de muerte o tus días finales, como una melancolía que viene desde lo profundo de tu alma y no te deja en paz. Así fue pasando el tiempo hasta que en una ocasión, estando en el trabajo, llegó un señor que solía pasar a recoger los sobrantes de comida, ya que se los daba a sus puercos. De pronto, así de la nada, empieza a decirle a la dueña que el lugar estaba cargado de mucha envidia y cosas negativas. En un lapso, la señora se retira y él se dirige hacia mí y de la nada me dice: oye muchacha, no te lo quería decir enfrente de la dueña, pero ten mucho cuidado, te tienen en un ritual. Es un ritual muy fuerte y la que te tiene allí es una mujer morena y delgada. Recuerdo que cuando lo escuché decirme todo aquello me sacó bastante de onda, pero no le tomé más importancia, porque además me pidió mi número y me quiso regalar una pulsera, y yo por desconfiada decidí no aceptarlo. Pues así pasó como un mes hasta que me tocó viajar a Jalisco a pasar la Navidad, pues soy originaria de allí, de Tecalitlán, Jalisco. El 25 de diciembre empecé una plática con una tía que practica la brujería, cuando de repente me dice que la voltee a ver y yo en lugar de voltearla a ver, volteé la cara y le dije que no, que me dejara en paz porque la verdad ella me da un poco de miedo cuando empieza con sus cosas. Al final me insistió que por favor que la volteara a ver. Me lo dijo ya en un tono de voz con preocupación, a lo cual correspondí y de inmediato ella me dijo: ay hija, a ti te tienen en un ritual. A lo que yo le respondo que a qué ritual se refiere, que me explique. A lo cual ella me dijo: sí, mija, te velaron con la muerte. Y pues me hizo una limpia y yo la verdad me encomendé a Dios. Hablé con mis amigos que son cristianos para que oraran por mí. Y así fue como ya me enteré de quién venía toda aquella situación. Era de mi compañera de trabajo, la cual había sido motivada por la envidia. Recuerdo que ese día en la noche yo hice oración y me encomendé a Dios, confesándole que yo creo en Él, que es más poderoso que cualquier otro en este mundo, que me protegiera. Luego de orar me fui a descansar, pero tuve un sueño en el cual la muerte me decía que muy pronto iba a venir por mí. Recuerdo que en el sueño yo le respondía que no, que Jesús ya le había vencido en la cruz y que no había nada más poderoso que Él. Me desperté rápidamente y sentí como mi cuerpo de la mitad para arriba estaba muy caliente, como si tuviera una fiebre muy fuerte. Solo se me ocurrió hacer una oración. Recuerdo que abrí la Biblia y empecé a leer el libro de los Salmos y justo me salió el versículo que decía: mientras mis enemigos idean contra mí, quitarme la vida,
Yo en ti confío, Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Y así transcurrió el tiempo. Ya después no me pasó nada. Y lo que hice fue mandarle mensaje a ella y decirle que sinceramente le deseaba que siempre tenga todo lo bonito de la vida, que sea feliz y que Dios la bendiga. Mi nombre es Jonathan Rivas. Vengo de una familia de comerciantes, los cuales tenemos una tienda de 3 pisos. El segundo piso se ocupa como almacén y el tercer piso está desocupado. El primero es donde están todos los productos. Para ese entonces yo tenía alrededor de 8 años. Era una casa comercial muy conocida en la zona, pero no se estaba pasando por un buen momento por el hecho de que mi abuelo, el cual era la persona que hacía que todo aquello funcionara, llevaba ya algunos días internado en un hospital que estaba en los Estados Unidos. Y fue allí donde se gastó casi todo el dinero de la familia. Debido a eso, muchos asociaban a que nuestra familia era gente de dinero. Pues una vez llegó un costeño. Para los que no saben qué es un costeño, es una persona que vive en la punta del país. Andaba pidiendo limosna porque llegó a la ciudad donde vivo y le robaron sus pertenencias. Y además dijo que andaba con su familia, por lo tanto necesitaba para el pasaje o algo para comer. Ese día era sábado y yo estaba con mi abuela y ella acababa de abrir la tienda y recuerdo que entró ese hombre y ella le dio 50 pesos. Actualmente ese dinero no es nada, pero hace 15 años supongo que era dinero suficiente como para viajar de punta a punta dentro del país. Pero para aquel hombre fue como si lo hubieran ofendido, porque ese dinero no era nada para él y según dijo que anteriormente le habían dado más en otro lado. Y comenzó a hablar un montón a tal punto que terminó señalándome y hasta hablaba en otro idioma. En ese entonces, una amiga de mi abuela que estaba allí con nosotros procedió a sacarlo pegándole con un rollo de periódico. La cosa es que ella le dijo a mi abuela que lo sacó porque estaba diciendo puras maldiciones. Como dije anteriormente, no sé si en verdad me maldijo, a menos que dicha maldición sea que me vaya mal en todo lo que haga, pues tal vez sí se le cumplió. Pero desde entonces me he visto envuelto en algunas cosas relacionadas a la brujería. A un familiar muy cercano le estaban maldiciendo y este familiar se quiso hacer una limpia con un curandero. Y quién sabe qué pasó allí, pero mi familiar terminó desarrollando esquizofrenia muy marcada. A veces en mi cama suelen aparecer unas semillas raras como si fueran de manzana. Una vez hasta me tomé la molestia de comprobar estas semillas con unas de manzanas y según yo sí son de manzanas, pero ni siquiera como esa fruta. Cuando tenía 14 años saqué un entierro que estaba en la cocina de mi casa. Estaba rompiendo un piso con mi papá para cambiar una tubería y en lo que sacaba los escombros sentí algo raro y lo saqué, pues era un tarro de medio galón que tenía un líquido y dentro estaba una cabeza de serpiente conservada y dentro de ella una tela. Había algo enrollado pero no sé qué era. Luego hicieron que me lavara las manos con agua bendita. Otra vez recuerdo que soñé con una clásica escena de una película, en donde una mujer está sentada con otra persona como leyendo tu futuro o algo así parecido, pero bien extraño. Mi nombre es Fátima Montserrat, soy del estado de Guerrero. Actualmente tengo un bebé que tiene 3 añitos. De donde soy jamás se ha escuchado hablar de las brujas. Tal vez de duendes o chaneques, pero jamás de las brujas. Cuando me casé, tuve que venir a vivir a una loma huehuetoca que está cerca de Tepoztlán. Cuando recién salí embarazada, me contaban mi vecina e incluso mi esposo de que esta loma estaba habitada por muchas brujas. Nosotros vivimos muy cerca del bosque, ya que aquí hay pocas casas y ni siquiera nos llega el internet. La verdad es que yo no creía y en mi interior me burlaba de ese tipo de cosas. Me recordaba que de donde yo era no existían este tipo de cuentos o cosas parecidas. En fin, llegó el día en que nació mi bebé. Llegué a casa y lamentablemente mi esposo llegaría hasta la mañana siguiente, así que dormiría sola con mi bebé. Llegó la noche, eran como las 2:30 de la madrugada.
Recuerdo que me desperté porque había demasiado ruido en el techo. Ya no pude dormir porque mi bebé se puso demasiado inquieto y me imaginé que pediría pecho, así que decidí quedarme despierta hasta que él lo pidiera. Sentí un aire tan caliente que me rodeó mi cuerpo. De pronto no podía moverme. Le juro que no podía, y lo peor es que yo duermo de lado. Recuerdo que escuché cómo empezaron a hablar dos mujeres a mis espaldas. Estaban riéndose, pero era una risa tan macabra y solo decía, mira, son dos y están solos y se reían. En ese momento me quería morir del terror que sentía. Teniendo a un lado a mi bebé, peor, no podía yo alcanzarlo. No podía ni hablar para decir que iba a rezar o algo así. Solo podía pensar en que me lo iban a quitar. Traté de moverme hasta que se cayó un crucifijo o fue que pude mover mi pie, ya que el crucifijo estaba del lado de la ventana. Creo que fue por eso que se cayó. En el cuarto de al lado estaba mi prima. Logré gritar, llena de miedo, y ella solo se pasó para mi cuarto, pero no vio nada. Luego de eso yo ya no pude dormir. Todo el resto de la noche lo pasé en vela cuidando a mi bebé. Al día siguiente, que llegó mi esposo, le conté todo aquello que me había sucedido. Pero se limitó a decir que quizás solo había soñado. Un rato después salí a comprar a una tienda que tenemos cerca, y los vecinos, sin pensarlo mucho, me dijeron que había dos bolas de fuego arriba de mi casa. Me sorprendió bastante, pues nadie sabía lo que anoche había acontecido. Pusimos sal en las puertas y ventanas, arriba tiramos mostaza y puse espejos. Actualmente espero mi segundo bebé y pienso poner de todo un poco, y aunque mi hijo ya está bautizado, a veces se escucha como que caminan arriba de la casa e incluso tocan la ventana, pero ya no pueden pasar adentro. Mi nombre es Josie Delgado. Recuerdo que a mi hermana le hizo brujería a una exnovia de mi cuñado. Cuando ellos se casaron, ella participó en toda la ceremonia, pues según era su mejor amiga. Creo que solo le faltó irse de luna de miel con ellos. Cuando regresaron, pues todo estaba normal, hasta que mi hermana quedó embarazada. Y su embarazo fue extremadamente delicado, de alto riesgo porque era el primero y según los estudios serían gemelos. Literalmente mi hermana estaba todo el tiempo con amenaza de aborto y no podía ni moverse porque era demasiado peligroso. Cuando nacieron los niños, extrañamente un día al salir de su casa, pues vivía con mi suegra, se torció el tobillo y vino a casa de mi mamá por la tarde. Ya no aguantaba el pie y no podía dormir, así que se quedó a dormir en la casa con los bebés. Al día siguiente no tenía ni fuerzas para levantarse y eso empezó a empeorar. A los pocos días a mi mamá, al estarle ayudando a bañarse, le notó golpes en el cuerpo. Eran como arañazos. Obviamente mi cuñado no podía haberla golpeado porque ella estaba en la casa y allí mis padres están todo el tiempo pendientes. Así que de inmediato empezaron a notar cosas extrañas. Ella cada día estaba peor. La llevaron al doctor, le hicieron análisis de todo y no le encontraban nada. Hasta llegaron a pensar que podría ser leucemia por los síntomas. Casi no comía, empezó a adelgazar mucho, tenía moretones por todo el cuerpo. Sangraba no solo por la nariz, sino también por la boca. No tenía ni fuerzas para cargar o cuidar a sus bebés. Eso, en lugar de mejorar, parecía que iba empeorando. Doctores iban y venían y no le encontraban absolutamente nada. Recuerdo que su suegra, ya muy preocupada, buscó a un señor que era curandero. Aunque nosotros no creemos en ese tipo de cosas, pero viendo que ya nada funcionaba, mis padres estuvieron de acuerdo, así que la llevaron donde este señor. Inmediatamente les dijo, esta muchacha está bien trabajada. Una exnovia del esposo la quiere muerta porque quiere quedarse con su marido y sus hijos, pero todo lo que hizo se lo va a regresar. Este señor hizo no sé qué tantas cosas con animales, una gallina, y les dio unas velas para que las encendieran. Desde regreso en Monterrey, así lo hicieron y milagrosamente a los pocos días mi hermana empezó a mejorar. Hasta los doctores no podían creerlo. Todo este proceso de recuperación llevó casi un año. Justo cuando mis sobrinos cumplieron su primer año, ella ya estaba mejorando mucho. Hasta pudo festejar su cumpleaños.
Aún continuó con su tratamiento por un año más. Eso sí, fueron a ver al Señor para agradecerle luego de eso. Lo extraño es que cuando llegaron de nuevo con la intención de darle la gracia, se toparon con la noticia de que el Señor ya había fallecido. Casualmente la mujer esa que le hizo el daño a mi hermana enfermó y falleció. Los doctores dijeron que ella había tenido algo así como preeclampsia y lo recomendaron no quedar embarazada en algún tiempo. Ella siguió tomando vitaminas por casi 3 años más y siguió asistiendo periódicamente al doctor, hasta que le dieron de alta. Justo 8 años después quedó embarazada de nuevo. Pero aquí todo fue de maravilla, sin ningún problema. Un embarazo normal, y al nacer mi sobrino, todo, incluyendo el parto, fue normal. El niño nació pesando 3.850 gramos y muy hermoso. Gracias a Dios, al día de hoy mi hermana y mis sobrinos están bien. Mi nombre es Andrea. Quiero compartir algo que me comenzó en el tiempo de la pandemia. En ese entonces inicié una relación amorosa con alguien que tenía una ex mujer, la cual era de carácter muy difícil. De hecho, esa fue la razón por la que él la dejó, porque tenía un carácter enfermizo y celoso. Sucede que ellos aún vivían juntos cuando nosotros empezamos a hablar. Recalco que él ya no quería nada con ella, pero no encontraba cómo hacerle entender a esa mujer, ya que ella estaba como obsesionada con él. Llegó al punto que ella me amenazaba y me decía un sinfín de cosas con el fin de que yo lo dejara. Como ella no pudo lograr lo que quería, le tocó soportar que él siguiera conmigo. Y es allí donde ella procede a hacer una brujería. Yo vivía sola con él en un apartamento y sentía como la presencia de algo rodeando el lugar. Yo trataba de dormir y no podía porque sentía que algo estaba allí conmigo. Aparte de eso, también tenía problemas con él bastante subidos de tono y casi no podíamos tener intimidad porque me daba una infección terrible así de la nada. Definitivamente que algo estaba mal. Yo empecé a ir a la iglesia para alejar las malas vibras de mi hogar, ya que con el pasar de los meses yo salí embarazada de él, y yo siempre teniendo fe en Dios y creo en él, así que las cosas mejoraron un poco, pero seguía la discordia entre esa mujer y mi familia. Ella inventaba cosas todo el tiempo, andaba pendiente a todo lo mío y de nosotros, tanto así que llenaba la cabeza de ideas tontas a mis suegros y a todos los que pudiera. En noviembre del año pasado yo tuve una fuerte pelea con mi pareja y sentí que fue la copa que rebalsó, terminando todo. Decidí ir donde una persona que sabe de esas cosas y me dijo todo lo que quería confirmar. En noviembre del año pasado tuve una discusión muy fuerte con mi pareja. Sinceramente sentí que esa fue la gota que derramó y rebalsó todo el vaso. Decidí ir donde una persona que sabe de esas cosas y me dijo que todo lo que yo quería confirmar. Efectivamente nos habían hecho brujería los dos y hasta mi bebé para que no naciera, utilizando 2 prendas que nosotros habíamos dejado en casa de nuestros suegros. Aún no sé cómo habían hecho para obtenerlas, pero eso habían utilizado. Hoy en día mi hijo está bien, gracias a Dios, y yo sigo con mi pareja, pero la persona que me dijo que todo eso pasaba también menciona que ella no iba a descansar hasta vernos mal y obtener lo que quería, aún estando lejos supuestamente porque se había ido del lugar. Pese a que todo se tranquilizó, pero yo sé que aún no se ha acabado y no he logrado encontrar una solución definitiva, porque yo siento que aún no se ha quitado de todo aquel daño que ella nos puso. Aún espero poder encontrar ayuda. Saludos.